de Apetece, que es la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Presidente, buenas tardes, Enrique, bienvenido. Gracias a vosotros. Acompañado de Eduardo Ocampo, él es gerente de Ego Comunicación y director del Departamento de Turismo de Apetece. Buenas tardes, Eduardo. Arratsaldeon, bienvenido. Bueno, vamos a hablar de diferentes cuestiones relacionadas, Apetece y Ego Comunicación, porque vamos a hablar, Enrique, de los diferentes viajes, de un proyecto educativo, un proyecto que lleva a los más jovencitos en su viaje de fin de estudios, no solamente a disfrutar, que también disfrutan, pero sobre todo a conocer la cultura, a conocer la historia de Europa, ¿no? Son varios viajes, varias expediciones, se trata de un proyecto muy interesante que ya estamos planeando la cuarta edición, la cuarta expedición educativa, ¿no? Sí, en las expediciones educativas lo que estamos intentando es volver a recuperar el espíritu de lo que es un viaje de estudios, es decir, porque parece que todo ha ido degenerando, ¿no? Y al final acabamos todos en noches de fiesta, que eso no es educativo. Efectivamente. Entonces, la idea es poder divertirnos, como bien dices, pero buscando la diversión en muchas cosas que nos rodean todos los días. Entonces, la idea era poder llevar a cabo un proyecto europeo, por lo tanto desarrollar circuitos en cada país de Europa, recuperando también la memoria histórica de cada uno de esos países, con la intención de hacerlos más cercanos, es decir, conocer la identidad de nuestros vecinos para, en definitiva, poder conocer luego la nuestra propia, ¿no? Entonces, las expediciones educativas tienen tres pilares básicos. El tema histórico, en torno al cual reflexionar, es decir, el viaje en un tono reflexivo. El segundo pilar serían volver a recuperar el contacto con la naturaleza, el nexo de unión con la naturaleza a través de la aventura, el deporte, etcétera. Y el tercer pilar, esa interculturalidad que nos permite conocer o crear lazos de amistad en el seno de Europa entre los jóvenes, ¿no? Entonces, cada vez que vamos a una expedición, pues en cuanto a las amistades, organizamos cumbres juveniles, siempre respaldados por instituciones oficiales. En Polonia, por ejemplo, el Instituto Cervantes; en Francia, un apéndice del Ministerio de Comunicación, que es el Centro Europeo de San Martín, etcétera, etcétera. Organizamos esos contactos, cenas de amistad, creando esos lazos, ¿no? en ese viaje que aprovechamos para salir de nuestros lugares a descubrir la historia de nuestros vecinos. Y luego encuentros también con personajes vinculados a la historia. En Polonia, en concreto, pues con todavía los pocos ya que quedan combatientes de la Segunda Guerra Mundial, que nos explican, más que la historia de la Segunda Guerra Mundial o la historia de Polonia en la Segunda Guerra Mundial, nos explican sus propias experiencias dentro de ese escenario, ¿no? Sí, porque muchas veces la historia propiamente dicha, lo que es el conflicto bélico, está en los libros, efectivamente, ¿no? Sí. Pero ellos cuentan más esa otra parte, cómo vive la población una ocupación, cómo vive la población una situación de guerra, el conflicto, y se lo hacen llegar a estos jóvenes, ¿no? Esas experiencias vitales. Efectivamente, yo creo que lo intentamos hacer de tal forma que esa experiencia o ese contacto con esas personas les induzcan a reflexionar sobre la historia y, por lo tanto, la identidad de cada lugar, ¿no? Y después, como te decía, el ir descubriendo todo ese viaje, esa expedición, a través de rutas de aventura. Colaboran con nosotros pues miembros de la Federación de Montaña de Aragón, miembros de las unidades militares de emergencia, de rescate en montaña. Es decir, todo se hace en un tono en el que los jóvenes pues también se ven influidos, ¿no? Bajo, en fin, las personas que van participando, todos personajes vinculados a la historia. En Inglaterra, por ejemplo, nos recibe el duque de Somerset, segundo duque más importante de Inglaterra, vinculado a la historia de Inglaterra, sobre todo al punto de inflexión, ¿no? Con Enrique VIII, que fue su antepasado, primer Lord Protector de Inglaterra. En Portugal nos recibe, por ejemplo, en el Palacio de los Duques de Braganza, el sobrino nieto del último rey portugués, que nos explica la evolución de Portugal, de la monarquía, de la historia de la monarquía en Portugal, pero en un tono amistoso, tomando un café. En Francia, pues todos los propietarios de los castillos de
del Loira, que nos dan un consejo a cada grupo, pues nos van dando un consejo cada uno de ellos. En Polonia, estos combatientes de la Segunda Guerra Mundial. En fin, intentar hacer las cosas para que los propios jóvenes se motiven a intentar descubrir un poco más, ¿no? Y ahí entra un poco también el papel de Eduardo, de ¿no? Porque tenemos, bueno, pues todo esto acompañado de materiales didácticos, ¿verdad, Eduardo? Así es. Sí. Realmente lo que nosotros pretendemos con estos materiales es que tengan, bueno, que se aproximen de una manera muy personal al objeto, ¿no? Que se trata, ya sea un museo, ya sea una expedición, que en estos cuadernos de viaje hagan sus propias anotaciones, peguen sus cosas, sus experiencias, y luego, lógicamente, se convierte en un objeto tan personal que se queda en casa, se enseña a los amigos, y, lógicamente, cuando estás en una expedición, hace que dure mucho más tu posición frente al objeto observado. Además, tenéis, bueno, podemos decir un padrino, ¿no?, de honor, que es Miguel de la Cuadra Salcedo. Sí, fue un honor. Realmente, bueno, pues coincidió, nos encontramos, nuestra vida coincidió con la de él en un momento dado. Conoció esto cuando estaba en gradas y se emocionó y nos puso esta dedicatoria espectacular. Si quieres puedes leerla, es muy bonita. A ver, muchas gracias, amigo Eduardo, y felicidades por este sensible y maravilloso trabajo. Miguel de la Cuadra Salcedo. Hombre, pues una emoción para mí, para Enrique. Bueno, no se puede decir más. Eduardo, sí. Enrique, bueno, va a seguir esta colaboración porque vas a llevar, Eduardo, bueno, Ego Comunicación va a llevar el tema de la difusión de estos viajes, de estas expediciones, lo que es en Vizcaya, porque luego se van a desarrollar, van a ser protagonistas también otros jóvenes, pero en el tema Vizcaya va a estar Ego Comunicación, vais a llevar vosotros, ¿no? El tema, ¿no?, de material didáctico, de estos cuadernos de viaje, donde los jóvenes pueden apuntar, pueden transmitir, ¿no?, sus impresiones. Bueno, no solo los cuadernos, bueno, los materiales didácticos o promocionales, sino también la relación, pues, con los centros educativos que quieran sumarse a esta experiencia. Porque va a haber unas cuantas más, Enrique. Mira, lo más próximo, la cuarta, ¿ya estáis preparando? Ya hemos organizado una cuarta este mes pasado, en abril, con jóvenes valencianos. Ahora nos vamos en junio con el Colegio Verdemar de Santander. En octubre volvemos a repetir otra expedición con alumnos vizcaínos del Liceo Francés de Bilbao, que creo que va a ser muy interesante también, porque intentamos que coincida con hechos históricos sucedidos en épocas anteriores, en las fechas en las que organizamos la expedición. Por ejemplo, esta expedición de abril estaba centrada en Polonia, en torno a la traición de Yalta, o traición occidental, que llaman los polacos, cuando se enteraron que bueno, no habían sido contemplados los límites de la frontera oriental en los tratados de Yalta. Y bueno, pues estuvimos en contacto con gente que estuvo luchando en Bolonia tras esa traición occidental, entonces fue una experiencia muy interesante. Y vivimos los escenarios también de horror, ¿no?, en las cárceles de Montelupich. Solicitamos permiso, colaboran con nosotros instituciones históricas importantes en cada uno de los lugares donde desarrollamos las expediciones, y tuvimos la enorme suerte de que nos dejaron entrar y visitar cárceles en activo, en Montelupich, donde se cometieron, pues, una serie de torturas brutales en los tiempos del régimen de Stalin. Y hicimos un homenaje a las víctimas tanto del régimen nazi como del régimen de Stalin, y bueno, fue muy interesante. De hecho, aprovechamos para transmitir un mensaje a los jóvenes, ¿no? Claro, al pasar nos metieron incluso en celdas de presos que estaban en activo, ¿no? Y al salir, pues estábamos completamente mudos, incluso yo, porque no me imaginaba que nos fuesen a meter en la zona, digamos, activa, ¿no? Pensaba que nos enseñarían, pues, escenarios donde sucedieron todos esos hechos macabros, ¿no? Y bueno, pues al salir les dije a los jóvenes, estábamos todos mudos, nos teníamos que despedir y estábamos todos mudos. Entonces les digo, para que os deis cuenta que la historia de una persona dentro de lo que es la historia del mundo es una fracción de segundo. Visto lo que habéis visto, intentad reflexionarlo y aprovechar vuestro segundo.
entonces nos quedamos todos, pero también me aplico el cuento, ¿eh? Es verdad que muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos que valorar y apreciar las cosas más diminutas y más sencillas de la vida para darnos cuenta de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que este tipo de expediciones, en definitiva, permiten, si no es ahora mismo, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes empiezan a reflexionar después, ¿no? Van madurando, se va madurando lo que han vivido y luego eso surge, ¿no? Y yo creo que en definitiva estamos intentando hacer una bonita labor. Yo desde luego lo disfruto enormemente. Pues Enrique, Eduardo, hablando de segundos, el tiempo ya no se aplaza así, vamos, cuando se está a gusto, qué rápido pasa el tiempo, sí, y esos segundos y esos minutos, pero yo me gustaría que volvieras en otra ocasión, porque sé que hay me habéis comentado, que hay una cita que se va a dar en vuestra sede en Burgos, a la cual nos habéis invitado. Eso es. Esperamos acudir. Y antes de eso, quiero volver a contar con vosotros, volver a contar con algún miembro, algún expedicionario, algún joven también que venga a contar su experiencia y seguir hablando de APTC. ¿Os apetece? Sí, me apetece muchísimo. Si te apetece, os invitamos, cuando vayamos a hacer la expedición con los vizcaínos, pues que nos sigáis de cerca, incluso cuando volvamos, antes y el después, pues las impresiones con los jóvenes para que, bueno, pues puedan explicar también su experiencia, ¿no? Sí, realmente la última expedición de vizcaínos que se acabó en el Museo de la Paz fue muy memorable, ¿verdad? Fue una experiencia... En Guernica, ¿no? Sí, además. Claro, es que de otra manera. Todo es muy simbólico. Todas las piezas de la expedición están cogidas con mucha intención. Pues nos ponemos de acuerdo, recogemos el guante en esa invitación. Os quiero dar las gracias y daros las gracias también por haber venido hoy. Enrique, Eduardo, muchísimas gracias, lo dicho, y nos vemos dentro de poquito. A todos vosotros y gracias a ti por todo. Gracias. Nos tenemos que marchar, nos vamos motivados porque hemos disfrutado de un programa, pues yo creo que bastante chulo, ¿eh? Mañana volveremos a estar aquí al pie del cañón a las 5 de la tarde en OGTV Vizcaya en Tele7. Disfruten lo que queda de jueves. Gracias por vernos. Si tienes una empresa, por pequeña que sea, en Copygraph podemos hacer mucho por ella. Fotocopias en blanco y negro y color, reproducción de planos, cartelería, plastificados, todo tipo de encuadernación, papelería en general, material de oficina, sellos. Y a partir de un CD que nos traiga, creamos documentación personalizada de su negocio en blanco y negro o color. Copygraph, en Avenida de la Libertad 29 de Baracaldo. Nueva apertura de Muebles Sestao. Disponemos de un amplio catálogo de mobiliario para el hogar. Armarios, dormitorios, salones, colchonería, sillones, sofás, complementos, auxiliares en todos los estilos. Con lo último en diseño y calidad y financiación a medida. Muebles Sestao. Visítenos y descubra sus grandes descuentos por apertura. En Manuel Andrés número 5, Sestao. 94 495 39 79. León, ¿qué tal? El Ayuntamiento de Baracaldo construirá rampas mecánicas y lo hará en la calle Eguzquiaguirre para acercar el barrio de Zuazo al centro. Este proyecto forma parte del programa electoral del Partido Socialista.